Amigos, continuamos. Arranca la máquina de pensar. Son las 19:03. Llegamos al viernes, llegamos como podemos aquí en Radio Uruguay con Mati Rodríguez en controles de emisión y con Carolina de Cuadro en la producción de este programa. Lo hemos dicho ayer cuando estuvo Julio Calcaño conversando en torno a Potestad, una obra de Eduardo Pavlovsky que va este sábado y este domingo se termina, amigos, el sábado a las 20:30 y domingo a 18:30. Que por alguna razón, bueno, por muchas razones obviamente, el lunes estuvimos hablando con Gerardo Núñez Falabrino en torno a su libro Espías de la Democracia, la red de la impunidad, que está editado por Fin de Siglo. Ayer estábamos hablando con Julio Calcaño sobre su obra, pues, de la obra que está actuando, Potestad, de Eduardo Pavlovsky, de 1985, que también trata el pasado reciente, y ahora vamos a hablar con Gerardo Caetano no sobre el pasado reciente, sino qué hacemos los uruguayos, qué hacemos con el pasado reciente. En los tres casos, en el caso de Potestad por lo menos, estamos hablando de la obra de un argentino que tiene que ver con la experiencia argentina y se trata de un autorretrato de un represor visto desde un punto de vista no habitual, que es el de represor como víctima, ¿no? ¿Qué pasa cuando un represor, por ejemplo, se le desaparece o pierde a su hija? Ese es el caso de Potestad y vemos toda esa obra. Pero bueno, ya mismo le doy la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Andás bien? Muy bien, un gusto estar aquí como siempre. Gracias por estar a la máquina de pensar. Gerardo Caetano, junto con Salvador Neves, estuvimos hace una semana o algo así. Los dos son coautores, los dos son autores de Seregni, un artista del siglo XX, que es un libro que ganó el primer premio de los premios nacionales de literatura del MEC, que da el MEC, el año pasado, en el 2018, en la categoría ensayo histórico, ¿no? Es un trabajo, yo le decía a Salvador Neves, Seregni, un artista del siglo XX, no sé si será la biografía definitiva, pero el que la vaya a hacer se va a tener que basar en esta, ¿no? Va a tener que ser base. No hay libros definitivos, y menos biografías. O sea, siempre es una acumulación y ya vendrán quienes mejor lo harán. Pero, bueno, hay que leerlo. Esta es una acumulación también de una bibliografía muy grande y aparte en el propio libro Seregni se habla de que ya hay otros trabajos paralelos, por ejemplo que Gonzalo Fernández tiene un proyecto de hacer, digamos, el proceso judicial. Lo hizo. ¿Ya lo hizo? Sí. ¿Pero lo editó? Lo editó, claro. Lo publicó Banda Oriental. Y ahí me corresponden las generales de la ley, porque yo durante 11 años, hasta el 2016, en donde la coyuntura del centenario del nacimiento de Seregni permitió que finalmente se publicaran, hace 11 años antes, yo no me gusta hablar en primera persona, pero bregué, sí, desde distintas editoriales, primero desde Taurus, y luego finalmente se concretó bajo Planeta por la publicación del archivo del general Seregni. Sí. Y en ese contexto, en donde estaba parte de la documentación no solamente del proceso de la justicia militar, sino también del Tribunal de Honor, había promovido, cuando era secretario de la Presidencia, a Gonzalo Fernández, para empujarlo a que hiciera un libro sobre todo el proceso de la justicia militar y sobre todo el proceso del Tribunal de Honor. Y bueno, digamos, las circunstancias hicieron que demorara una década. Lo publicó en el 2017. Pero finalmente lo publicó y es un libro extraordinario, absolutamente extraordinario. No solo por lo que es el proceso, que es increíble. Kafkiano. Kafkiano, sí. Siempre recuerda aquello que decía Hugo Batalla. La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Sí, eso Groucho Marx lo había dicho. También, bueno, se lo citaba. Bueno, algo impresionante, pero también es muy impresionante el Tribunal de Honor al que degradó a Seregni, que termina con un pedido de reconsideración absolutamente vano que el general Seregni desarrolló,
pero que aprovechó para hacer un alegato maravilloso, absolutamente maravilloso, que consta en las actas de los tribunales de honor. Impresionante, están de moda. Están de moda y en algunos casos traen monstruosidades. Y en otros casos, como en el caso de Seregni, año 1973, 74, traen discursos memorables en donde Seregni ante los dictadores les decía, bien, no se me escapa que este juicio ya está cumplido y que me van a condenar, pero que quede explicitado que ustedes no pueden decidir por mi honor. Ustedes hoy están en el poder, pero la historia hablará de otra manera. Y ustedes no tienen derecho, no tienen autoridad para juzgar mi honor. Hoy el poder está de vuestro lado, pero ya vendrá un momento en donde la soberanía popular predomine y ustedes ya no estén en el poder. Es un discurso memorable, está en el libro, lo vamos a buscar después, que revelaba, bueno, lo que era Seregni, un hombre de valores inclaudicables, que los supo defender y probar en los momentos de normalidad, pero que en particular los probó a fuego en los momentos más difíciles. Sí, yo le comentaba a Salvador que una de las cosas que me impresionó en su momento fue una declaración que incluso me pareció, parece como extemporánea en su momento, no me acuerdo cuándo habrá sido, quizás en los 90 o fines de los 80, que él menciona acerca de la política y en una entrevista, me acuerdo en la televisión, dijo que lo importante, que otros pueden ganar, ¿no? Pero lo importante es al otro día, al afeitarse, poder mirarse al espejo. Por supuesto. Y eso me pareció, yo era muy joven, me pareció, si te ganan los otros, en fin, no sé qué, ¿no? En el juego político, pero hablaba de una profundidad que uno después descubre con los años que existe, digamos, la conciencia. De un hombre que abrazó la política tardíamente, porque él, cuando se dedica a la política, ya tenía 50 y pico de años. Y la abrazó y fue presidente del Frente Amplio durante 25 años, desde febrero del 71 hasta 5 de febrero de 1996. Después viviría 8 años más y moriría el 31 de julio del 2004. Pero él no necesitó ser presidente de la República para pasar a la historia del país. Claro. Es más, recogía una tradición de la izquierda en donde la idea del poder era una idea tan lejana, tan distante. Ello convergía, por ejemplo, con algo que había dicho Emilio Frugoni. Emilio Frugoni fue el primer diputado socialista. Era en la Cámara del 2011, de 1911, era un único diputado entre 99. Y cuando lo acusaban de perdedor, él decía: prefiero ser grande en la derrota que pequeño en el triunfo. Claro, cuando, ya hace casi 15 años que gobierna la izquierda, que gobierna el Frente Amplio, muchos jóvenes no han visto a la izquierda en la oposición. Ah, no, claro, sí. No se imaginan. Bueno, Seregni siempre había prometido que antes de morir vería al frente en el gobierno. Y bueno, las circunstancias hicieron que le faltaran pocos meses, pero siempre con esa visión, que estaba fundada en ideales, en valores, y que no cambiaba el ganar por dejar los principios, y que el ganar tenía que ver sobre todo con el cómo ganar. Sí, la mañana siguiente también, claro. El tema, ¿no? Pero se ve en el libro que todo el último periodo de él como presidente del Frente Amplio fueron grandes esfuerzos precisamente para preparar a la izquierda al acceso al gobierno, porque entre otras cosas, como decís vos, la izquierda tenía otra tradición y entonces había unos
ahora, digamos, ¿no? A la distancia, y actitudes infantiles o actitudes Claro. intransigentes frente a lo que interpreta, lo que debe ser el gobierno, que es básicamente tener que decidir, ¿no? Tener que Sin resolver. duda. Él una y otra vez, sobre todo en los 90, está tratando de... Y Serengue siempre defendió la idea de que el Frente Amplio para gobernar antes tenía que cogobernar. Claro. Y siempre defendió la idea, rechazada por los partidos tradicionales, que era bueno que el Frente no formara parte de una coalición de suyo imposible, dadas las diferencias ideológicas con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, pero que era muy importante que el Frente compartiera políticas de Estado, pero al mismo tiempo que participara en los entes, ¿no? En los entes autónomos, que participara para cumplir su rol de fiscalización en las empresas públicas, cosa que se dio durante un solo periodo, Sí, sí. que fue el periodo inmediatamente posterior al fin de la dictadura, en donde, bueno, el Frente participó en 6 entes autónomos, y eso fue una experiencia de gobierno sumamente importante. Sereni siempre sostenía la idea que al Frente le hubiera hecho mucho bien participar de gestiones de cogobierno. Claro, preparando, digamos, cuadros, preparando dirigentes y sobre todo enfrentándose a lo que es la realidad, que es decidir y resolver, y bueno, que nunca... y acordar, negociar. Y aparte que nunca se resuelve entre algo bueno totalmente y malo totalmente, o lindo totalmente. Y tú fíjate la vigencia de ese enfoque del gobierno, porque hasta ahora, en los 34 años posteriores a la dictadura, o han gobernado blancos y colorados en coalición, o ha gobernado el Frente Amplio con mayoría legislativa. Y ahora, esos dos formatos de gobierno, ninguno va a ser posible, porque todo lleva a indicar, aseguro, lo llevaron preso, Sí, pero sí. todo lleva a indicar... Que no se va a repetir la mayoría absoluta. Claro, que ni el Frente Amplio va a tener mayoría absoluta, y que blancos y colorados solos tampoco van a tener mayoría legislativa. Entonces van a tener que acordar con otros. Y en algún sentido van a tener que acordar, tal vez, entre sí, por lo menos algunas políticas. Y eso vuelve a traer esa visión que tenía Sereni de, bueno, siempre estar abierto a funciones de cogobierno, sobre la base de negociación de políticas de Estado, sobre la base de acuerdos fuertemente mayoritarios en algunas áreas claves que el país tenía y que tiene. Sí, incluso los mencionaban, como energía, Claro. como relaciones exteriores, digamos, 3 o 4 grandes líneas en un país tan pequeño, digamos, en medio de un mundo que se está moviendo mucho y donde estaba los bloques, en fin, no se podía llegar, pero él siempre lo planteó el tema del acuerdo, y hay que decir que en los 90 por lo menos no se logró eso. Y podríamos decir ahora, y podemos bajar así un cambio rápidamente, en el último gran problema que apareció en Uruguay, que es todo el problema de los tribunales de honor, todo lo que pasó con la interna militar, todo lo que pasó, el hecho histórico de haberse cesado a 7 generales, 2 comandantes de las Fuerzas Armadas en menos de 15 días, ¿no? Una serie de cosas, que hay unos grandes movimientos, y lo hablábamos el lunes con Falabrino, que siempre para el Frente Amplio, por ejemplo en la caja militar, tema caja militar, por ejemplo cuando se quiso anular la ley de impunidad, siempre faltaba un diputado, ¿no? Y de la oposición nunca se desgaja un solo diputado, nunca, digamos, ¿no? En ese tema, digamos. Lo que pasa es que algún día sabremos todo lo que se escondió en el voto 50. Porque el voto 50 que le faltó al Frente Amplio para hacer determinadas cosas fue variando. Siempre fue variando de actores. Exacto. Y hasta de sectores también. Y de sectores. Y uno tiene la sospecha que en realidad el voto 50 que faltó para hacer A, B o C, exacto, en realidad no era la voluntad de quien era el voto 50, sino que eran acuerdos que venían por otro lado que evitaban que se avanzara sobre esos puntos.
el tiempo dirá. Yo simplemente refiero una conjetura y una hipótesis. No tengo evidencias, por lo cual... Por ejemplo, yo podría plantear otra hipótesis, es que de alguna forma a nivel social la sociedad uruguaya está fuertemente comprometida, o gran parte, con la cultura de la impunidad, y el sistema político refleja eso. Entonces, por un lado, la oposición... Es una hipótesis. La oposición es monolítica, nunca ha pasado nada. Y por otro lado, la fuerza del Frente Amplio, que es el único que ha avanzado un poco en este tema, siempre le cae el 50, siempre. Claro, pero acá han defeccionado en mayor o menor medida todos los partidos. El Frente Amplio, sobre todo en el primer periodo, entre 2005 y 2010, avanzó. Bueno, y fue el único que metió presos, digamos. Claro, ¿no? Pero hoy, de la lectura de las actas, ¿no?, de estos malhadados tribunales de honor, sabemos que en realidad la intención primera de Tabaré Vázquez, en su comunicación con el entonces comandante en jefe Bertolotti, era: no me dé nombres, lo único que yo quiero es encontrar los restos de María Claudia García de Hellman y avanzar en los asesinatos de Michelini y de Gutiérrez Ruiz. Eso fue en el primer periodo, estamos hablando de Bertolotti, entre 2005 y 2009, ¿no? Exactamente. Y allí fue, bueno, la carne podrida de que este grupo de torturadores y desaparecedores, en donde estaba Gabazo, Gilberto Vázquez, Silveira, Marcebó y tantos otros, bueno, no cambiaron verdad por justicia, y allí, bueno, se abrió todo un espacio que llevó a algunos a la cárcel. Pero lo dramático es que luego de la cosa siniestra que fue la ley de caducidad, una ley probadamente inconstitucional, una ley que iba a ser declarada inconstitucional cuando fue recurrida antes del referéndum, porque el referéndum fue del 89. La ley de inmediato a su votación fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia. Y fue validada. Por la Suprema Corte de Justicia, 3 votos contra 2. Sí, pero ¿sabes una cosa? En realidad eran 3 votos contra 2 por la inconstitucionalidad de la ley. Lo que pasa es que en el momento de mayor presión política y militar sobre la justicia, en el mayor momento en la historia del país, un integrante de aquella Suprema Corte de Justicia, cuando ya tenía incluso el fundamento firmado, parió su voto. ¿Por qué no te digo su nombre? Porque a mí me lo dijo una persona gigantesca, a la que admiro mucho, que era Jacinta Valvela de Delgue, que participaba y que votó a favor de la inconstitucionalidad. Y me dijo: no puedo decir el nombre que yo conozco. O sea que eran 3 contra 2 y pasó a ser... Y justamente fue la presión política. Hubiera cambiado la historia, la presión política y militar. De esos lodos, vienen estos barros, en donde resulta... Ahí se fundamenta una ley de impunidad absoluta y total, que uno compara Uruguay con Argentina, con Chile, que son experiencias históricas más o menos comparables, digamos, en el Cono Sur, y hace que en Uruguay no se haya avanzado casi 1 milímetro, se haya avanzado muy poco, por supuesto, frente a los procesos de Argentina, de Chile. Son avances muy, muy pequeños, y al mismo tiempo, y esto es muy impresionante, la defección del poder político, y repito, en mayor o menor grado común a todos los partidos, claro, una cosa es la responsabilidad que tuvo el Partido Colorado o el Partido Nacional, que sobreinterpretaron una ley que no era de amnistía y aplicaron un perdona tutti. ¿Por qué digo que no era de amnistía? Porque la ley de caducidad... Y no voy a defender una ley. No, pero está claro, digamos, dejaba de los crímenes antes del 73 estaban los crímenes antes del 73, por ejemplo, el de la desaparición de Gómez Soro, y los delitos económicos tampoco. Los delitos económicos también quedaban afuera, sí. Y por lo general todos los secuestros estaban asociados con delitos económicos. Estaban comprendidos dentro de la ley los militares
policías o civiles asimilados, que en cumplimiento de las órdenes no estaba incorporado quienes daban las órdenes, ni tampoco los civiles. Y por otra parte, la ley no podía ser usada, como fue usada, para evitar el juzgamiento de militares uruguayos que habían participado en la Operación Cóndor en países extranjeros. Exacto, sí. O sea, y tampoco, lo cual es más evidente, se incumplió totalmente el artículo 4, que ordenaba, en forma preceptiva, la investigación del destino de los detenidos desaparecidos y del destino de los niños secuestrados. Exacto, sí. Tú recuerdas que, en cumplimiento de ese artículo, el entonces presidente Julio María Sanguinetti, en el año 87, le entregó a la justicia militar. A la justicia militar, a un fiscal militar, el fiscal Sambucetti, que en una investigación relámpago, en 2 meses, dijo que no había ninguna información. Había nada. Sí. Y la investigación sobre los niños secuestrados se la entregó a lo que entonces era el Instituto Nacional del Menor. O sea que no hubo voluntad. Y luego hubo un sello que una y otra vez aplicó, está amparado. Eso sí, pero digamos, eso también es cierto, políticamente ocurrió, pero también no hubo una gran indignación social, no hubo grandes movimientos. Y de hecho... Hubo 2 pronunciamientos. Vamos a ir a una pausa ahora, pero Salvador Neves me decía una cosa, no entiendo por qué nunca prosperó la iniciativa de Batalla Sumarán, previa, que hubiera cambiado la historia también, en vez de una ley de impunidad tan hermética y tan bloqueante, o por lo menos tan expresamente hacia una cosa, era otra, el proyecto era otro. Hay que repasar todo eso. Y ahí hay cuestiones como de maximalistas también, ¿no? De que quiero todo y al final no tengo absolutamente nada. Y hay que repasar lo que nos ha llevado hasta este momento. El Frente Amplio avanzó, pero avanzó hasta cierto punto. Y en estas últimas actas se revela, Bertolotti dijo, yo cumplía órdenes, a mí se me ordenó no dar nombres y no di nombres. Pero ¿qué hubiera pasado si la voluntad del poder civil, que es la que debe primar, hubiera dicho, yo quiero los nombres? Bueno, no pasó. Y ahora estamos en esa situación insólita, en donde el Partido Nacional y el Partido Colorado no quieren asumir la responsabilidad de votar las venias para destituir a generales que, conociendo estos hechos aberrantes, bueno, no consideraron que ellos de alguna manera manchaban el honor del ejército. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gerardo Caetano, bueno, en torno al libro Sereñi, un artista del siglo XX. Es un libro que ganó el primer premio en ensayo histórico en los Premios Nacionales de Literatura. Y obviamente Sereñi militar, y obviamente el tema militar está en la vuelta, pero no solamente porque está en la vuelta, sino porque estos últimos acontecimientos pusieron de manifiesto, digamos, temas que no que se parecían que estuvieran laudados, sino que los pusieron de nuevo en actualidad, como si no hubieran pasado 30 años, ¿no? Estamos hablando de 30, 35 años. Yo te mandé hoy un artículo, no sé si lo leíste, de alguien que se llama Nicolás Grab, salió en Va de Nuevo, y él dice, ¿quién habla de los informes del 2005? ¿Se los evoca alguna vez? Los informes, ¿qué se hizo para difundir las confesiones de los informes del 2005? Él menciona que los informes del 2005 son los que hizo el ejército de Tabaré Vázquez en su primer año de gobierno, mandó a los comandantes en jefe que recabaran información sobre desaparecidos. Y los informes confirmaron que, del ejército, ¿no?, que 23 desaparecidos cuya detención se había negado, no solo estuvieron presos, sino que murieron a la tortura, y bueno, va diciendo cada uno de los informes. Esos informes yo, por ejemplo, no los conocía. Bueno. Y una de las cosas que dice es que en internet tampoco están, digamos, están en un solo lugar, que es de Álvaro Rico, los puso como adenda en uno de sus tomos, digamos, en su investigación. Entonces, eso debería ser un hecho histórico, porque lo que nos importa ahora, más allá de todo esto, es la historia. O sea, que el pueblo uruguayo, la sociedad uruguaya sepa que hubo cosas que pasaron. Bueno, lo conozco mucho a Nicolás Grab, lo admiro, pero además esos informes los he leído con mucho detenimiento. No son nada del otro mundo, porque las 3 armas
a solicitud del presidente, informaron. Ujú. Quien mejor informó fue la Fuerza Aérea, que, bueno, dio algunos datos importantes sobre el segundo vuelo y dio el lugar, la chacra, en donde aparecieron los restos de Uva Gessner Ujú. Chávez Sosa. Chávez Sosa. El ejército reconoció la desaparición de varios ciudadanos, pero por ejemplo, en su texto fue muy, muy elusivo en ciertas cosas y planteó algo que ya se había planteado en la Comisión para la Paz, que también termina, más allá de sus méritos, en un fracaso, por mentiras. Sí, 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 sí. Habló de que, bueno, el acceso a los restos estaba limitado por la llamada Operación Zanahoria, que había hecho desaparecer hasta los restos. Y bueno, después se supo que... Pero el peor de los informes... Que eso era mentira también. Claro, el peor de los informes fue el de la Armada. Porque conocemos los borradores y conocieron los insumos para ese informe, y explícitamente el entonces comandante de la Armada eludió distintos hechos. O sea, los insumos que tenía fueron debilitados en su evidencia para no ir a más. Lo que ocurre es que no se trata solamente de conocer la historia, se trata de un tema absolutamente presente. Nosotros hoy tenemos generales, y hubo 7 en un hecho inédito en la historia del país. Nunca un presidente cesó a 7 generales, destituyó a 7 generales, pero el octavo que asumió la comandancia del jefe del ejército, cuando le hicieron la pregunta cantada bueno, usted repudia la situación de los detenidos desaparecidos, y él dijo, no repudio, ni dijo repudiar porque no me consta, sí, no me consta que esté confirmado. Sí, sí. Y luego tuvo que enmendar la plana por una muy correcta exigencia del nuevo ministro de Defensa, que es Vallardi, y desde entonces el general Feola no ha hablado. ¿Esto qué viene a demostrar? Que así como no se ha cambiado la ley orgánica del ejército, votada por el ejército, dispuesta... Año 74. Año 74. No se ha tocado efectivamente, porque la reforma del año pasado, la ley de reforma del servicio de pensiones y jubilaciones militares, se aguó, es una burla. Sí, quedó aguado. Y estamos hablando, aunque no les guste, de jubilaciones de privilegio que en su conjunto configuran un subsidio cercano. Hay distintas mediciones. Las mediciones de baja son 455 millones, las mediciones de suba son 550 millones. Pongamos un promedio, cerca del 1% del producto. Tú sabes que el presupuesto que tiene el MIDES es 0,67 del producto. O sea que el subsidio que el Estado le debe al servicio de jubilaciones y pensiones militares es más que todo el presupuesto del MIDES. Y a todo esto, con privilegios, basta leer también esta pauta de jubilaciones militares, es una pauta dispuesta por la dictadura. Pero, perdón, pero yo porque, digo, te hago otro enfoque. Los militares son uruguayos, ¿no? Pero por supuesto. Son funcionarios públicos uruguayos, por supuesto. Y ya sabemos que los funcionarios públicos, cuando, y los trabajadores, cuando se les toca la jubilación, se les toca, ¿no?, reaccionan, y ya sabemos también que hay incluso hasta corporativismos. ¿Y qué pasa cuando hay un sector como los militares que no pueden quejarse? En Sereño, un artista del siglo XX, me encontré con una historia que yo desconocía, que era que después de la dictadura de Terra, perdón, se generó un problema de los restituidos y entonces frente a todos esos problemas burocráticos o administrativos,
se generan resentimientos y ahí aparecen líderes de los resentimientos, que aparece, por ejemplo, Aguerrondo, el fundador de la ya tan logia Teniente jovencito, Argel. en fin. No, Y aquí, digamos, hubo lo de la caja de reforma militar y apareció Manini Ríos, y si hubiera sido en otra repartición pública, que no fueran los militares, y pasa algo, también se genera resentimiento y aparece un... Acá hay que ser muy claro, A mí me preocupa muchísimo, el sueldo de hambre que cobran los soldados de línea. Es más, así como no se tocaron estos privilegios, ni se tocó la ley orgánica, hubo una política de los gobiernos a partir del 85 de irles quitando presupuesto, de ir mutilando las posibilidades, de ir bajando el número. Bien, hoy, por ejemplo, no los oficiales, pero sí los soldados de línea, tienen sueldos bajísimos. El tema es cómo enfrentar esa situación. Es crear, una fuerza militar asociada con lo que el país hoy necesita. Es exactamente lo contrario a lo que tenemos. Claro, es modernizar esa parte del Estado. Claro, menos efectivos, menos coroneles, hay una cantidad enorme. Por ejemplo, una armada ágil que tenga capacidad para hacer lo que no puede hacer, que es cuidar el frente marítimo uruguayo, que es riquísimo. Ahí estás hablando de hacer una reforma del Estado, digamos que ya sabemos lo que ha tenido el problema del Frente Amplio para la reforma del Estado, digamos, que es encontrarse con los funcionarios, en fin. Digo, yo me pongo al lado de la uruguayés, que hay límites pero está muy bien. de la uruguayés. No se quiere, yo creo que no es justo, sobre todo en el personal subalterno, condenarlos a una situación de pobreza. No, se trata de todo lo contrario. Se trata de estructurar de una manera justa un ejército adecuado a las exigencias de hoy, pero además un ejército que esté formado para atender las demandas de una sociedad democrática. Y eso es lo que no ha ocurrido, no ha cambiado la doctrina inspiradora del ejército, sigue siendo la doctrina de la seguridad nacional. Y a nivel histórico tampoco, yo te preguntaba fuera de micrófonos, a nivel histórico no parece claro el tema de que hubo desaparecidos, de que hay una cultura de la impunidad, de que el mundo va hacia otra, a nivel internacional, derecho internacional, San José de Costa Rica, todo eso, van hacia un lado, y Uruguay parece como una especie de burbuja, acá una ecuación jurídica, donde no se pueden hacer las cosas porque hay pesos y contrapesos. Y la transición uruguaya, algunos la siguen vendiendo como una transición ejemplar. Hace poco hablé con un embajador europeo que me llamó a hablar de estos temas y me dijo, yo realmente no puedo entender. Cuando llegué lo escuché al general Manini, que por entonces era comandante jefe del ejército, y casi me caigo de espaldas, porque en ninguna democracia occidental un general con ese tono y con el contenido de su discurso hubiera durado un minuto más en la comandancia del jefe del ejército. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? Guido Manini Ríos fue nombrado comandante jefe del ejército en febrero del 2015, elegido en forma directa por el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, bajo el gobierno, los últimos días del gobierno de Mujica, y por qué luego continuó Eleuterio Fernández Huidobro y se mantuvo a quien había elegido como comandante jefe del ejército, que luego que probó de manera muy clara que justamente era lo contrario, hizo política desde ese momento. Sí. Se dice que fue el último que largó en las internas. No, fue el primero que largó en las internas, porque él viene haciendo política desde febrero del 2015. Recorrió el país, desplegó discursos de neto corte político, participó en las redes como participaba. Con Twitter, fue lo de Bolsonaro. Fue a lo de Bolsonaro. Al comandante y de jefe. Les petaba al cuerpo político, discursos increíbles. Entonces, acá hubo un gravísimo error que revela una política militar equivocada. Y el cuerpo político no reaccionó, y y cuando se van a tocar las cajas de las jubilaciones cae el voto 50, o sea, una y otra vez la cultura, por ser muy tosco, de la impunidad en Uruguay parece mantenerse
con gente que es a favor o consciente y con gente que inconscientemente está discutiendo de otras cosas. Pero además hay cosas increíbles. Cuando por primera vez se sanciona a Manini Ríos, después de la enésima vez que había dicho cosas inapropiadas que hubieran debido generar su cese, bien, el intendente de Cerro Largo, Botana, adhirió absolutamente a Guido Manini Ríos y dijo que cuando retornara, porque yo no sé si tú recuerdas, en septiembre del año pasado, cuando es sancionado, Guido Manini Ríos estaba en el exterior, que cuando retornara iba a ir a esperarlo como fue a esperar a Wilson Ferreira. Sí. Y lo decía un intendente wilsonista que reivindica un nacionalismo popular. Cuando ocurre el cese de Manini Ríos, me sorprendió de manera gigantesca que Luis Lacalle Pou, que con seguridad va a ser el candidato del Partido Nacional, preguntado, dijo que para él había sido absolutamente leal, que el general Manini Ríos había sido un muy digno comandante jefe y que el gobierno se había equivocado. Después no volvió a repetir esa situación. Pero luego lo que tenemos es que en el Parlamento los parlamentarios blancos y colorados no quieren votar la venia para la destitución. Allí hay dos interpretaciones. Hay quienes dicen que el Poder Ejecutivo... Volvemos al tema jurídico, que es constitucionalmente, que eso no les compete, en fin, pero claramente obviamente no quieren decir ni que sí ni que no. Y el debate no es si el expediente, ¿qué es lo que revela? O sea, perdón, el 70% de todas las charlas era en torno al trámite del expediente. Que fue horroroso. Pero caemos en la uruguayés kafkiana de hablar de la lleno administración. De errores. Yo lo dije públicamente. El secretario de la presidencia, el doctor Toma, debió haber sido cesado. Claro, pero cometió errores garrafales. Claro. Todo el trámite fue horroroso. Pero lo histórico son los 7 generales. Claro, lo que es terrible nunca había pasado en 200 años. Las confesiones de Gavazo no agregaron nada nuevo de que no se supiera. Lo nuevo era que Gavazo, mentiroso contumaz, nunca aceptó nada frente a la justicia civil a la que desprecia. Y allí, frente a sus pares, dijo, y quedaba expresamente referido, algunas cosas que nunca había dicho frente a la justicia. Y eso que dijo frente a sus pares no fue motivo para que ninguno de esos generales creyera que desaparecer a una persona, matarla en un espacio público, antes del 27 de junio del 73, fuera motivo para que esa actitud fuera considerada como deshonra para el ejército. Están mencionando muchísimos factores. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí conversando con Gerardo Caetano. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Gerardo Caetano y yo quería, Gerardo, que y los amigos de La Máquina que escucharan esta breve declaración obviamente está en una entrevista que se le hizo a Garcés, Adolfo Garcés, que forma parte de la academia, forma parte de la ciencia política de este país. Vamos a oírlo. ¿Es el Partido Nacional el que está más libre de culpa en el tema militar? Al haber estado ajeno al pacto del Club Naval, ¿tienen, digamos, más margen? Déjame decir una cosa, y yo creo que en el año 84 los blancos y los tupas tenían más razón. Los blancos y los tupas, que eran los que decían no al pacto del Club Naval, tenían más razón. Entonces no es que, claro, porque no nos hacemos cargo de eso, y el que no se hace cargo básicamente es el Frente Amplio. No se hace cargo de las consecuencias de lo que hizo. Porque Sanguinetti se hace cargo. ¿No? Fue al pacto y después dijo amnistía para los presos, pero también amnistía en general, paz. Sí, después de la guerra, el camino paz. Del cambio en paz el otro y se mantuvo fiel a eso. El Frente Amplio va al pacto y después se lava las manos. Bueno, esta era una breve, pero digo, la entrevista por supuesto es extensa y no es del caso tampoco polemizar con Adolfo Garcés, pero lo traía como dentro de todos los factores que vos mencionabas en el bloque anterior, la falta, digamos, de un mínimo diagnóstico, ¿no? No sé qué pensás. Bueno, no quiero polemizar con Adolfo Garcés, que además forma parte del Instituto de Ciencia Política en donde yo participo, pero tengo que decir, en el pacto del Club Naval, no se pactó la impunidad. No se pactó la impunidad.
se pactó en forma paralela y hoy sabemos que hubo conversaciones paralelas entre el doctor Sanguinetti y el entonces comandante en jefe, el general Medina. Ujú. Sanguinetti nunca dijo otra cosa, dijo que esto se salía con elecciones, con partidos y personas proscriptas, se lo dijo a Wilson Ferreira en la famosa conferencia de Santa Cruz del año 83, y dijo que se salía con una amnistía recíproca. Pero eso no se pactó en el pacto del Cunaval con los otros partidos. ¿Por qué? Porque si uno sigue la secuencia de los hechos, ve con mucha claridad que luego, bueno, los partidos que habían estado en el pacto del Cunaval impulsaron causas e impulsaron medidas e iniciativas que no estaban amparadas en un principio de justicia. Debemos recordar que el que presentó un proyecto de amnistía coherente con lo que siempre había dicho fue el Partido Colorado, y el Partido Nacional dijo que no, y el Frente Amplio dijo que no, salió rechazada. Luego, Luis Eduardo González siempre decía: los militares en el Pacto del Cunaval lograron 3 cosas importantes. En primer lugar, el acto 19 nunca se aplicó, eso no era relevante, pero consiguieron afectar la chance de el rival más duro que tenían con chances de ganar. Wilson. Era Wilson Ferreira. Sí. Y lograron tiempo. ¿Mm? Y el tiempo lo usaron a su favor. Y entonces, en diciembre del 86, quien no había entrado en el pacto, que era el Partido Nacional, fue el factotum de otro pacto que fue la ley de caducidad. Pero aún en esa ley de caducidad, Wilson Ferreira dejaba abiertos ciertos espacios para generar justicia. Una justicia acotada, sí, como prácticamente siempre la justicia transicional lo es, pero dejaba, como dijimos, abiertos ciertos espacios. Bien, luego la aplicación que hicieron los gobiernos de Sanguinetti en 2 oportunidades y el gobierno de Luis Alberto Lacalle, y aún con la iniciativa importante de la Comisión para la Paz, el gobierno de Jorge Valle, y en algún sentido con claudicaciones también importantes los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo después de ese primer gobierno en donde hubo avances importantes, aunque limitados, bueno, fue no ir al fondo de la cuestión, El fondo de la cuestión, ¿qué es lo que revela? Y bueno, revela que, primero, los valores en una transición democrática después de una dictadura con terrorismo de Estado no pueden nunca intercambiar paz con verdad y justicia. La historia universal lo prueba. Si no son los hijos de quienes pactan, serán los nietos o los bisnietos. Pero los que harán justicia o los que buscarán la verdad, porque la verdad histórica tiene que ponerse. Hay algo que dijiste que me parece brillante, que es que frente a estas declaraciones, frente a estos análisis del Pacto del Club Naval o lo que fuera, porque una y otra vez estamos muy enredados en estas discusiones, lo que manda eso es la secuencia de los hechos. Lo que hacen después los partidos políticos, lo que hacen, digamos, la gente, digamos, es lo que realmente infiere qué es lo que estaba pasando, porque si no nos quedamos muchas veces en la anécdota y en la transferencia a los actos, como que en los actos estaba previsto todo lo que ocurrió. No. O como es el que son pecados originales. Pecados originales. Cometiste ese pecado, entonces lo acarrearías toda tu vida y es imposible. Exactamente, y ahí estaba. Y eso son lecturas amañadas. Uno como historiador tiene que buscar entender, pero tiene que devolverle contingencia a los hechos. Los hechos no puede conjeturar qué hubiera pasado si, pero lo que ocurrió hay que interpelarlo desde la perspectiva de que lo que ocurrió era una opción entre otras. Claro. Después del Pacto del Club Naval pudo haber perfectamente avances en ese programa de
justicia, verdad, memoria y reparación. Memoria y verdad, yo te diría desde el punto de vista de la historia, ¿no es más importante incluso memoria y verdad en principio? Yo sé que es una falsa oposición y que no son excluyentes, en fin, pero como siempre aparece que el tema de la justicia, en fin, no sé qué, digo, el tema por ejemplo, los restos de los desaparecidos, es un hecho histórico, digamos. En la medida en que Uruguay encuentre, se encontraron 4, se tendría que haber encontrado 15. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando se busca intercambiar, y los hechos así lo revelaron, la pauta con la que arrancó el primer gobierno frente amplista del doctor Vázquez en el 2005 era verdad por justicia. Claro. O sea, si me das la verdad, si me das restos, bueno, aplaco la justicia, no va nadie en justicia. ¿Y qué es lo que se prueba? Y no es solamente la experiencia uruguaya, es la experiencia internacional, que sin justicia no hay ni memoria ni verdad. Perfecto. Incluso lo que se ha avanzado en términos de verdad y memoria ha sido a través de justicia. Ha sido a través de la justicia. Siempre aquella idea de, no, si tú estás amenazando con recursos judiciales y con procesos judiciales, no vamos a poder llegar a la verdad. Bueno, en los procesos judiciales en los que se avanzó, se llegaron a elementos de verdad, que incluso desmentían lo que se había dicho una y otra vez. Julio Castro, que por otra parte nunca empuñó las armas, sí. Que era un maestro maravilloso, que era un hombre que empuñaba la pluma de escribir, no fue muerto en la tortura, fue rematado en la nuca. Y además... Pero eso solo se supo cuando se encontró el resto de desaparecidos. Exacto. Y ahí apareció una vez más que los 4 restos no son de los 2 bandos que estaban peleando, son gente que estaba... Y por si faltaba algo, cuando es secuestrado, Julio Castro fue en un Indio, ¿te acordás de los Sí, bueno, la camioneta. Esa camioneta Indio siguió estando en el Parque Automotriz del Uruguay y de Montevideo prácticamente hasta que los restos fueron encontrados. Entonces, cuando a mí me dicen, no, qué gran transición la uruguaya, no hubo violencia, y yo digo, qué gran transición, sin verdad, sin memoria, sin justicia, sin plena reparación, y a 34 años del fin de la dictadura, con un ejército que finalmente no termina de haberse democratizado. Con un ejército que en un continente en donde la militarización de los estados avanza, a izquierda o a derecha, porque lo vemos en Venezuela, frente a un pueblo levantado, ¿qué es lo que mantiene a Maduro? El ejército. Y en Colombia o en Honduras, ¿qué es lo que mantiene a gobiernos? El ejército. Y en Brasil... Perdón, nos queda un minuto nomás. Yo lo que me gustaría como terminar la charla es decir que algo que dijiste vos, digo, que la idea de hacer justicia o de verdad y justicia se ha abierto a lo largo del 89, en el 90, digo, ha habido posibilidades, en el 2005 hubo otra posibilidad, digo, estamos haciendo historia, el mundo también... El derecho internacional de los derechos humanos va en esa perspectiva. Perdón, hubo un ministro de la Suprema Corte de Justicia que dijo que iba a hacer una muralla para evitarlo, y fue hace muy poquito. Digamos, ¿no? y son defendidas como la reivindicación del derecho. Yo lo que digo, es una responsabilidad con nuestros hijos, legarles un país que no reconozca verdad y justicia y memoria sobre hechos tan ominosos. Un país que a 34 años de la dictadura tenga generales que frente a una confesión del asesinato vil y de la desaparición forzada de una persona no sienten deshonrada la institución, bueno, no es un problema de la historia.